Bienvenidos a todos, bitumeros. Las últimas noticias de criptomonedas de hoy son: el gobierno chino obliga a Tencent, el gigante de las redes sociales asiático, a cerrar su mercado de NFT. Solana publica un informe sobre el nivel de descentralización de su red blockchain. Los analistas de JP Morgan señalan que Bitcoin ha mejorado la economía de El Salvador. Alphabet, la empresa matriz de Google, ha invertido 1.500 millones de dólares en el sector blockchain. Jesse Powell, CEO de Kraken, asegura que para final de año podrá comprar un Bugatti con solo un Bitcoin. Para conocer estas y otras noticias del mundo cripto, aquí arriba te dejamos un enlace para que te suscribas a nuestro radar de tendencias. ¡Empezamos! En su política de represión contra las criptomonedas, el gobierno chino ha forzado a Tencent, el gigante de las redes sociales asiático, a cerrar Wange, el mercado NFT de la marca apenas un año después de su puesta en marcha. El marketplace NFT de Tencent tuvo una excelente acogida por parte del público chino. Sin embargo, la política de represión cripto del país ha obligado al gigante de las redes sociales a cerrar, ya que la venta de NFTs en el país está prohibida. China considera que los NFTs son una amenaza potencial, posiblemente debido a la presencia de actividades financieras ilegales o invisibles en el país. Con la prohibición de los NFTs, el gobierno busca eliminar un canal potencial para recaudar fondos, ya sea de forma legal o ilegalmente. Solana fue uno de los proyectos blockchain más destacados de 2021, llegando a amenazar el reinado de Ethereum con cientos de proyectos DeFi, Web3 y NFT creándose sobre su infraestructura. Sin embargo, diversos problemas de rendimiento y el colapso de mercado han provocado que haya perdido interés y que haya recibido críticas por parte de la comunidad. Una de estas críticas tiene que ver con el nivel de centralización y la seguridad de la red. En respuesta, la Fundación Solana ha publicado un informe en el que detalla su nivel de centralización y su comunidad de validadores. Según el informe, Solana cuenta con más de 3.400 validadores repartidos por todo el mundo, clasificados en nodos de consenso, que crean y proponen nuevos bloques, y nodos RPC, que funcionan como puertas de enlace para las aplicaciones. Por desgracia, el coeficiente de Nakamoto de la red, el número mínimo de validadores necesario para comprometer la seguridad de la red, es de solo 31, un problema que se deriva del mecanismo de consenso Proof of Stake. Si te está gustando el vídeo, recuerda darle a like, suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y ahora nos vamos a El Salvador, ya que JP Morgan, el mayor banco de inversión del mundo, cree que El Salvador tiene un buen pronóstico fiscal a corto plazo, señalando que podrá hacer frente a su deuda sin problemas. Según la entidad, El Salvador tiene buenas posibilidades de financiarse al menos durante los 2 próximos años, gracias en gran parte a la ley Bitcoin y a una corrección del déficit fiscal sobresaliente. Sin embargo, JP Morgan también señala que la deuda del país podría ser insostenible más allá del 2024. El Salvador ha estado en el punto de mira del Fondo Monetario Internacional desde la entrada en vigor de la ley Bitcoin, llegando a asegurar que el país no podrá pagar los bonos de 2023, lo que obligó al presidente Bukele a revelar su plan de pagos y asegurando que cuenta con suficiente liquidez. Alphabet, la empresa matriz de Google, ha invertido 1.560 millones de dólares en empresas blockchain entre septiembre de 2021 y junio de 2022, convirtiéndose en la compañía que más ha invertido en el sector por delante de BlackRock con 1.170 millones y Morgan Stanley con 1.100 millones de dólares. Aunque en un primer momento Google tomó un enfoque cauto sobre la tecnología blockchain, en los últimos meses el gigante tecnológico se ha asociado con compañías Web3 como Dapper Labs. En este sentido, la compañía matriz de Google ha decidido invertir en otras compañías blockchain en lugar de crear su propio equipo de trabajadores centrado en la cadena de bloques. Durante una entrevista con Bloomberg, Jesse Powell, CEO de Kraken, se ha mostrado extremadamente optimista con el futuro de Bitcoin y asegura que, a pesar de la volatilidad del mercado actual, sigue siendo bullish, tanto que está convencido de que podrá comprarse un Bugatti con un solo Bitcoin para final de 2022.
A Powell se le recordaron unas declaraciones del año pasado en las que aseguró que podría comprar un Lamborghini con un solo Bitcoin para finales de 2021 y un Bugatti para finales de 2022. El CEO de Kraken se reafirma en sus declaraciones y, aunque no esperaba una caída tan abrupta del mercado, sigue creyendo en lo que dijo en 2021. Powell ha señalado que compró más Bitcoin cuando este cayó brevemente hasta los $18.000, considerando que fue una oportunidad única y que sigue siendo optimista a largo plazo, asegurando que nunca apostará contra Bitcoin. Y como dijimos ayer, el comentario seleccionado del vídeo anterior donde hablábamos sobre el hard fork de Ethereum es de Mario Tunon. ¿Y tú? ¿Crees que Powell podrá comprarse un Bugatti con un solo Bitcoin antes de final de 2022? ¿O tendrá que esperar un poco más para poder hacerlo? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y recuerda que el más destacado lo pondremos en el noticiario de mañana. Y si has llegado hasta aquí te recomendamos un vídeo. ¿Quieres aumentar tus conocimientos sobre criptomonedas? Pincha en este vídeo. Y si quieres estar al día de todo lo que sucede en este canal, pincha en el botón de aquí abajo. Mañana volvemos para traeros las noticias cripto más destacadas. Adiós, bitumeros.